Bueno, esto es lo que voy a abordar, algo sobre buenas prácticas y experiencias a considerar en la definición de políticas de acceso a datos espaciales. Quiero que comentemos un poco sobre la problemática que nosotros hemos detectado en muchos lugares del país. Miren, es algo de lo que ya se mencionó en varias ocasiones, en varias charlas, en este evento, en diferentes foros. Parece ser que el escenario no es nada grato, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Cada vez los huracanes van a ocurrir con mayor frecuencia, su intensidad va a ser mucho más severa. Esto es algo de lo que nosotros como país en desarrollo es lo que con mucha frecuencia vemos. Nuestra resiliencia es baja, lo que da como resultado que a veces la sucesión de fenómenos, la sucesión de problemas en el medio ambiente traiga como resultado esto, que existen, como lo que nosotros estamos viviendo ahora, cerca de 30,000 millones de pesos que se tienen que destinar para las tareas de reconstrucción, no solamente en materia de carretera, sino también en cultivos. Y bueno, lejos de que esos 30,000 millones de pesos se apliquen para generar nueva infraestructura, para generar incluso nuevas escuelas, nuevos centros de salud, etcétera, pues es para reparar lo dañado, ¿no? Este es un problema que a nosotros nos ha ocupado y preocupado en los últimos años. Nosotros lo llamamos el fenómeno palomita de maíz. Observen ustedes, lástima que no tengo un apuntador, son 6 imágenes. En el año de 1972, la ciudad de Playa del Carmen prácticamente era un puerto de pescadores. Para el año del 2000, observen en la cuarta imagen, cómo se expresaba en el territorio. En el 2004, en solamente 4 años, vean ustedes la magnitud del crecimiento. Y bueno, en otros 2 años más, en el 2006, es la última imagen, vean la dimensión de Playa del Carmen. Tenemos que trabajar con este problema. Ciudades con tasas de crecimiento poblacional por arriba del 4%, ciudades que tienen las tasas de crecimiento más altas en Latinoamérica, incluso en el mundo, ¿no? Y este es el escenario con lo cual los tomadores de decisiones a veces tienen que resolver problemas del día al día, problemas de planeación, problemas de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Miren, voy a abordar un poco lo que sucede, por ejemplo, en algunos municipios, llamémosle ricos. Gracias. Son municipios que, por ejemplo, no les va mal en cuanto a su capacidad de ingresos recaudatoria. Son municipios que por su actividad turística, ahí ustedes tienen algunos datos relevantes, ingresa mucho dinero, incluso por cuestiones de turismo extranjero, y tenemos una de las direcciones más importantes que debe de haber en el municipio, son las direcciones de catastro. Insisto, no sé mucho de tecnología, pero por lo que nosotros hemos visto, pues esas son sus instalaciones. Son las famosas workstation. Ahí ustedes observan parte de los sistemas de refrigeración. Obviamente hay tecnología básica para realizar mediciones. Utilizan, por ejemplo, este tipo de tecnología, todavía SMS2, es lo que yo utilizo, pero creo que en Catastro hoy día ya se deben de utilizar otro tipo de plataformas, de tecnologías. Esto es, me parece que un mapa en shapefile. Ahí tienen ustedes un zoom. Aquí se hacen los procesos de actualización. Aquí hay ejemplos de cómo se actualiza muy rápido la cartografía. Es una topología impresionante on fly. Esto es lo que creo que le llaman la Geodatabase o la Geodatabase o el repositorio de datos. Hay una persona que la conoce al derecho y al revés, le llaman oráculo, no sé por qué. Y bueno, ustedes pueden apreciar que aquí prácticamente está el corazón de muchos de los elementos muy importantes que hay que considerar en el territorio, los predios, ¿no? Ahí hay un problema, creo, llegó un virus y eliminó algún segmento de la tabla de la base de datos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto de features. Cada uno de estos elementos, ahí tiene la descripción de cada uno de los predios, aquí están los atributos asociados. Ahí tienen ustedes un poco de ¿cómo le regreso? Aquí es un poco de degradación de los datos por diferentes procesos, seguramente ahí habrá que trabajar en el linaje de los datos. Ahí está la geometría, ese es un elemento de polígono. Están trabajando con visión artificial y bueno, ese es el caso de un municipio rico. Imaginemos cómo están los pobres.
Ahí ustedes tienen algunos datos. Vamos a ver el big picture. Miren ustedes, son datos del Coneval. Realmente creo que uno de los problemas graves que hay que considerar, de los elementos que hay que abordar en políticas de acceso, uso, distribución, explotación y como ustedes le quieran llamar sobre datos geoespaciales, está aquí. Ahí ustedes observan en color café aproximadamente, aquí no lo veo, si me ayudan, creo que son como 1,200 municipios que están catalogados pues, con una pobreza. Y fíjense cómo estos municipios que tienen altos niveles de pobreza coinciden, desde mi punto de vista, pues con las zonas, ¿no? Donde están los recursos forestales, donde están las cuencas hidrológicas prioritarias, ahí es donde se encuentran las zonas con mayor biodiversidad, donde se encuentran las estructuras geológicas con mayores yacimientos metálicos, etcétera, etcétera. Hay una contradicción, tenemos pues, elementos del medio ambiente, de la geografía natural, que son muy importantes de conocer, de cuidar, de ordenar, etcétera, pero por otro lado, los elementos, los actores locales no están adecuadamente preparados, no cuentan con infraestructura suficiente como para empezar, ¿no? Analizar estos elementos desde una perspectiva de, como mucho ya lo hemos comentado, ¿no? Aplicar la tecnología geoespacial para que tengamos un mundo mejor. Miren, ahí rápidamente están otros ejemplos, cómo se presenta la pobreza extrema, cómo tenemos municipios, por ejemplo, en donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. Ahí es donde nosotros estamos teniendo el mayor crecimiento de las ciudades y bueno, pues es donde se presenta, ¿no? A veces estos problemas como que de repente ya nos damos cuenta de que la mancha urbana ya está dentro de un área natural protegida, dentro de una reserva territorial, etcétera, etcétera. Voy a pasar algunas láminas. Esto creo que es parte de lo que se ha socializado y de lo que nosotros hemos visto día con día, viajamos mucho por todo el país. Y bueno, prácticamente Google Earth se ha constituido como la herramienta de facto para hacer uso de datos geoespaciales. Pero ¿cuál es el problema? Se están haciendo muchas decisiones muy importantes sobre esto. Y ojo, nosotros no estamos comentando que no sirva Google Earth, hay que definir con exactitud, definir en las políticas cuáles son las limitantes, cuáles son los puntos a favor y en contra que tiene esto. Hay errores, ustedes lo saben, de más, menos 2, 3 metros, hasta 40, 50 metros. A veces no tenemos una idea muy clara de cuál es la temporalidad de las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, son proyectos de fraccionamientos que sobre esta cartografía se toman las coordenadas y que sobre esas coordenadas pues es en donde se van a desarrollar los proyectos, ¿no? Y bueno, pues esto seguramente ustedes lo han escuchado, pero se generan una que otra problemática. Y llama la atención a veces esto, ¿no? Hacen tratamientos o lo integran con imágenes de radar, ¿no? Para poder ver por abajo de la nubosidad. Rápidamente, este es el problema, quizá con más detalle. Chetumal, esto es el año del 2006. Si ustedes observan, esto es, a ver, la anterior es 2003, la que sigue es del 2006. Si ustedes observan, pues prácticamente encontramos esto en la toma de decisiones. Esto es lo que en muchos municipios ellos han tenido como problemática. Miren, un dato muy importante, ¿sabían ustedes que las participaciones federales del ramo 33, aunque parece ser que el ramo 33 va a desaparecer, uno de los elementos muy importantes es el dato de la población? Es una de las variables que juega un papel muy importante para que se den pues estas participaciones económicas, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo pues, en el lapso de 3 años prácticamente vemos como de la noche a la mañana, ¡pum!, este fraccionamiento. Ustedes observan que bueno, pues en su momento era necesario, ¿no?, por parte de las autoridades decir a la federación, oye, pues hemos crecido tanto, o sea, queremos ahora pues que se considere, ¿no?, una modificación en la participación. Los datos oficiales son claros, el INEGI en el año del 2000 llegó hasta lo verde, en el año del 2005 llegó hasta la línea azul, ambos layers tienen exactamente el mismo sistema de referencia geodésico, de proyección cartográfica, y miren ustedes, por ejemplo, esto que corresponde a la zona de estudio, en menos de 3 años. Esto es lo que se necesita, incentivar como parte de las políticas de acceso, uso, explotación de datos geoespaciales. Tener, por ejemplo, la capacidad de aprovechar, explotar pues, lo que había en INEGI y otras instituciones de la Federación han logrado, por ejemplo, con estos proyectos de la Hermex y de la Evismar. Esto es lo que habrá que procurar, ¿no?, ir haciendo poco a poco. Y bueno, la idea es muy clara, ¿no? Yo con este tipo de imágenes puedo contabilizar cuántas viviendas hay,
se puede hacer la aplicación de una metodología, ahí la pongo de una manera muy, muy sencilla, se pueden hacer algunas muestras con cierto nivel de certidumbre estadística, se realizan de trabajos de campo para determinar el número de habitantes por vivienda y bueno, pues esto lo podemos extrapolar y obtener pues cuál es el dato, ¿no?, de población y sobre todo, ¿no?, con la capacidad pues de tenerlo lo más actual posible. Esto es lo que se necesita para tomas de decisión. Algo muy interesante en estas imágenes que acabo de mostrar, hay algunas zonas en la ciudad de Chetumal que actualmente se inundan y ¿qué creen? Pues precisamente son estas, ¿no? Entonces, eso es pues lo que poco a poco habrá que ir avanzando en este tema de políticas, ¿no? Bueno, entonces, el problema, pues como ustedes lo ven, no es nada sencillo. Se producen muchos datos, información y conocimiento geoespacial en torno al territorio, pero esto es escaso, no es espacializado, tanto a nivel estatal como municipal. Los productos cartográficos de dependencias a nivel federal no tienen, y ojo, esto creo desde nuestra perspectiva que así debe de ser, no deben de tener el detalle requerido para tomas de decisión local. Sería una tarea inimaginable, ¿no?, que el INEGI pudiera generar cartografía escala 1 a 1000, 1 a 5000, pues para un umbral tan grande, no solamente de localidades, sino de kilómetros cuadrados, ¿no? Hay muchas diferencias temporales, semánticas, de exactitud posicional, de calidad entre los datos cartográficos que actualmente existen. Se está generando cartografía fotogramétrica, pero es altamente costosa. Es impensable que un municipio, digamos de unos 100,000 habitantes, pueda pagar un vuelo fotogramétrico que aproximadamente para una ciudad del tamaño como Tulum costaría más de 1 millón de pesos. Entonces, pues eso es realmente, tanto por cuestiones administrativas como por tiempos, como incluso, ¿no?, por capacidades al interior, pues es muy difícil realizar un proyecto de esta naturaleza. El contar con cartografía actual para realizar análisis y diagnósticos, esto es algo de lo que políticamente hay que incentivar, pues es equiparable al caso de un médico. Si yo no tengo rayos X, si yo no tengo radiografías actuales, pues de lo que está pasando, pues no puedo tomar decisiones. Y a veces usamos, ¿no?, rayos X, tomografías del territorio, con fechas de hace 8 años, 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que nosotros vemos en los atlas municipales de riesgos, ¿no? Bueno, me voy a pasar algunas láminas. Ahora vamos a abordar un poco las buenas prácticas y experiencias que en un momento dado pueden ser consideradas para estas políticas de acceso a datos geoespaciales, ¿no? Número 1, creo que es algo de lo que ya vimos en este congreso, ¿no? El empleo de la tecnología geoespacial, de la inteligencia y la tecnología geoespacial es clave para resolver problemas territoriales y coadyuvar al desarrollo sostenible. Esta lámina tiene ya varios años, de hecho ya no es la NIMA, ahora es la NGA, la National Geospatial Agency, donde define muy bien qué es la inteligencia geoespacial. No es otra cosa más que la capacidad de conocer el pasado, capturar el presente y, como lo comentó pues el ponente magistral, Jack Dangermond, pues es ineludible pues, la necesidad de conocer las tendencias y relaciones que me permitan evaluar el futuro. En la medida en que nosotros tengamos la capacidad para definir qué es lo que va a pasar, cómo queremos planear ese futuro, pues estaremos, ¿no?, yo creo que generando adecuados niveles de inteligencia geoespacial. Compañeros, las IDES son estas estrategias detonadoras para lograr la interoperabilidad, adopción, uso, explotación y obtener beneficios de datos geoespaciales. Es muy poco lo que se está haciendo en materia de infraestructuras de datos geoespaciales, no a nivel federal, no a nivel estatal, pero sí a nivel, por ejemplo, regional, a nivel local. Es prácticamente nulo lo que se está haciendo. Entonces, eso, pues obviamente que es un campo muy virgen, es un área de oportunidad y bueno, pues es algo de lo que hay que atacar. Aquí tenemos un ejemplo, es algo que me gusta mucho mostrar, es un diagrama que ilustra muy bien todos y cada uno de los elementos de lo que hay que engranar, de lo que hay que entretejer, desarrollar, etcétera, para tener una infraestructura de datos espaciales. Y bueno, se está trabajando bastante fuerte a nivel federal, pero insisto, a nivel local, pues es donde nosotros vemos que se están presentando con mayor incidencia pues numerosos problemas, ¿no? Hace muchos años, cuando yo trabajé en el Centro de Información Geográfica de la Universidad de Quintana Roo, logramos echar a andar un proyecto de sistemas de información geográfica para la península de Yucatán, la red SIGPI. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, esto no tuvo el auge, no tuvo el ímpetu. Esto es algo de lo que a nosotros nos gusta mencionar mucho, ¿no? A veces los ejemplos de los problemas que tenemos para que la tecnología se use, pues no está propiamente en la tecnología, como que está entre el teclado y el asiento, ¿no? O a veces está en el lugar, ¿no?, donde nosotros tenemos ahí instalado todo el bagaje tecnológico. Me paso rápidamente algunas láminas, ¿no? Esto creo que también es algo de lo que urge a nivel local.
La filosofía de datos gratuitos para facilitar su conversión en información y conocimiento. El uso masivo de los datos. Hay muchos municipios, hay muchas regiones, ciudades, zonas con desarrollos de proyectos agroforestales, etcétera, etcétera, que requieren datos. De alguna manera, ¿no? Hay una cantidad impresionante de datos que se están produciendo en la Federación y bueno, pues esto obliga, ¿no? A que tenemos que trabajar en esto. Ahí hay rápidamente una frase muy interesante, ¿no?, que encontramos en un paper. Cuando se le cuestiona a un municipio del por qué se le entregan los datos a un consultor para que genere mapas turísticos. Bueno, la respuesta es muy clara, ¿no? Y eso creo que es lo que está pasando en la IDE Canaria, ¿no? Bueno, pues efectivamente a nosotros nos cuestan varios millones de euros la cartografía tan detallada de las Islas Canarias, ¿no? Efectivamente, hay muchos consultores que hacen mapas turísticos, sistemas para facilitar que los turistas tengan seguridad, etcétera, etcétera. Pero finalmente el dinero regresa. Cuando los turistas usan un mapa, saben pues, que a lo mejor Canarias es el mejor destino, saben que hay diferentes hoteles, saben que hay diferentes recursos y servicios turísticos y bueno, pues ahí encontramos el círculo virtuoso, ¿no? Me voy a pasar algunas láminas. Hace muchos años hicimos un proyecto para generar espaciomapas con base en las imágenes de satélite SPOT de la Hermex y bueno, creo que fue una experiencia bastante satisfactoria, ¿no? Construcción de capacidades para contar con capital humano, pues eso creo que es más que evidente. En nuestro país, vean ustedes, claro, eso ya tiene un poco de años, pero observen, mientras que hay países en donde se enseñan sistemas de información geográfica a un número de hasta 168 instituciones, en México pues son muy pocas, ¿no? Hay bastante trabajo por hacer. En su momento pues hicimos un trabajo muy interesante de capacitación, diseñamos e impartimos muchos cursos diplomados en tecnología geoespacial, en percepción remota, en sistemas de información geográfica. Y bueno, pues esto es un tema, ¿no?, de lo que creo que hay que trabajar bastante. Ya tenemos un capital humano técnico bastante numeroso, pero hay que trabajar en la parte estratégica, en la parte directiva, ¿no?, en la parte de gerenciación de proyectos. Emplear tecnología geoespacial, open source, como oportunidad para avanzar en la aplicación de tecnología geoespacial. Vean ustedes, esto se hizo con una licencia en su momento de AirView 3.2. Toda la gestión de la infraestructura educativa de Quintana Roo se trabajó con una licencia. Desde hace, pues ya 10 años empezamos a desarrollar metodologías para trabajar con programas de cómputo open source. Era más que claro. No estoy diciendo que la tecnología, por ejemplo, propietaria tipo Intergraph no sea adecuada, no, es estupenda. Pero no hay municipios, no hay instituciones que tengan plata para adquirir licencias que cuestan muchos cientos o miles de dólares, ¿no? Y hoy día tenemos esta oportunidad. Tenemos un abanico muy amplio, Map Server, GRASS, Quantum GIS, Postgres, PostGIS, etcétera. Y que bueno, con esto creo que se pueden hacer maravillas, ¿no? Trabajo colaborativo geoespacial, bueno, ahí está un ejemplo más de portal geoespacial que nosotros hemos hecho pues, desde hace más de 10 años. Gracias a este tipo de servidores que en su momento se hicieron, se pudo socializar muchos datos de fotografías aéreas, al igual que servidores aplicados para la población a nivel región sur-sureste. Me tocó apoyar el proceso de adopción y desarrollo de tecnología geoespacial en el catastro de Mérida. Hoy día es un proyecto muy interesante porque es de los pocos catastros en donde son publicados los datos a nivel de predio. Y bueno, esto creo que también es un elemento crítico. Apoyo a la innovación y desarrollo geoespacial acorde a las necesidades del país, pero compañeros, tropicalizándolo. Desde el año del 2011, pues empezamos todo un proceso de innovación, desarrollo, aplicación de esta tecnología, vehículos aéreos no tripulados. Nos costó bastante entender de que, pues efectivamente, lo importante no es perderse en la parte tecnológica. No debemos de perdernos en el sentido de que si las pilas tienen tanta duración, de que si el dron tiene sistema inercial, de que por qué no tiene sistema de posicionamiento global, etcétera, etcétera. Señores, creo que para nosotros esta es la visión que urge. No me importa el tipo de vehículo aéreo no tripulado, lo que me interesa es esto, que se produzcan imágenes muy actuales para conocer si hay personas en peligro en las márgenes de río ante las inundaciones, utilizar este tipo de drones para monitorear el crecimiento de las ciudades, ubicar predios en zonas inaccesibles y en zonas que presentan riesgos, peligros geológicos, hidrológicos,
incluso para catastro, desarrollo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un sitio en el cual ustedes pueden echar un vistazo, es http://fotodron.simdiff.com, es algo de lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace ya varios años, pero que lo hemos cristalizado y que lo hemos convertido en una cadena de producción. Y esto pues representa indudablemente que una oportunidad. Miren, estos son ejemplos reales de algunas de las fotografías que nosotros hemos tomado. Han sido más de 500 misiones de trabajo, hemos tenido la oportunidad de adquirir centenas de miles de imágenes y con estas características. Por ejemplo, simple y sencillamente, volar sobre algunas barrancas y determinar que, los que saben de fotointerpretación, fotoidentificación, se me acabó el tiempo. Bueno, gracias. Agradecemos la participación de los 3 ponentes que han dado una excelente presentación y bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes formularon algunas preguntas, por favor me las hacen llegar para que los ponentes respondan a esas dudas. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál cree que es el principal problema del país? ¿Será la poca aportación del gobierno a la investigación científica? Bueno, la pregunta es en realidad bastante compleja, ¿no? Creo que quizá algo de lo que se necesita en materia geoespacial es sumar lo que ya se tiene, ¿no? Creo que hay muchos elementos que ya existen y, por ejemplo, ¿no?, esto que yo comentaba, ¿no? Tenemos, somos de los pocos países que tienen recepción de imágenes de satélite activas y pasivas, imágenes de satélite de alta resolución, de resolución media. Tenemos inclusive en Chetumal una estación receptora de imágenes de satélite de radar, etcétera. Y yo creo que es cuestión de empezar a generar sinergias, empezar a definir en forma estratégica proyectos que precisamente puedan ayudar a resolver los problemas locales, los problemas regionales, ¿no? Creo que hay muchos elementos, solamente hay que organizarse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buen día. He estado atento a varias conferencias previas y bueno, digo, tal vez ustedes no representan al INEGI, ¿no?, pero es la institución local que tiene la tarea, ¿no?, de organizar y trabajar, ¿no?, en este sentido. ¿Ustedes ven cuáles serían las acciones que tiene, digo, desde el nivel municipal en el que me toca trabajar? Veo la necesidad de que exista una institución fuerte, una institución que lidere, que coordine, que emule cosas como las que se han planteado en pláticas anteriores, programas como el español, ¿no?, que nos presentaron hace rato, que tiene cosas interesantes respecto al manejo, la integración, esto que se señala de la interoperabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las, digamos, 3 cosas o 3 acciones más importantes que debiera estar haciendo? Digo, este congreso es importante, pero ¿cuáles son los pasos a seguir que tendría que hacer INEGI en el caso de México y digo, a los 3 ponentes les haría esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinan?
Bueno, mira, yo creo que se están dando pasos muy importantes. De hecho, el INEGI está trabajando muy fuerte, ¿no?, en este tema de políticas de acceso de datos geoespaciales. No solamente el acceso, sino creo que también pues, implícitamente está el uso, la explotación, etcétera, etcétera. En la presentación de Kevin hay un triángulo muy interesante, ¿no?, donde tú tienes pues, que interrelacionar los diferentes elementos de gobierno, por supuesto, actores que son usuarios de los datos, entidades de iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales. Y bueno, si todo esto, digamos, se va construyendo, se va definiendo bajo un objetivo común, que es precisamente, ¿no?, lo que yo creo que es uno de los elementos más importantes que hemos escuchado, que se aplique la tecnología geoespacial para la resolución de problemas, para el desarrollo sostenible, ¿no? Por supuesto, o sea, esto es un proceso, ¿no? En México, pues, llegan un poco tarde los sistemas de información, la tecnología geoespacial, todo está polarizado. Tú vas, por ejemplo, a algunas regiones, acabo yo de regresar, ¿no?, no solamente de Centroamérica, sino de algunas regiones de México, y en donde no hay prácticamente computadoras, internet, ¿no? Pero bueno, es poco a poco, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Las políticas de acceso a la información espacial llegan a ser similares a nivel internacional? He visto en las presentaciones que funcionan muy bien cuando se han creado leyes en ciertos países y se cumplen estas políticas de aplicación para acceder a la información espacial. Pero ¿qué sucede en lugares donde no hay una ley establecida y cada institución crea sus propias políticas de acceso, pero terminan no compartiendo la información espacial? ¿Qué hacer ante ello? Eu não sei se compreendi muito bem. Pode fazer uma pergunta mais objetiva? ¿Sí? Ya. En países donde se han aplicado leyes, sí, las políticas de acceso funcionan bien, por lo que hemos visto en la presentación. Pero en lugares en donde no hay todavía un marco legal, donde no hay creación de estas leyes de acceso, cada institución genera sus propias políticas, pero no se llega a compartir la información, que es lo que se quiere. Sí, Ante ello, Déjeme ¿qué hablar hacer? com você. Há uma exceção, por exemplo, o Canadá. Canadá não há marco legal e as coisas funcionam muito bem. Tivemos estudo recente com os países que tiveram marcos legais e, numa comparação desses países com os outros que não tiveram seus marcos legais, as conclusões que chegamos analisando cada assunto de capacitação, difusão, era que os países que tinham os marcos legais tinham os assuntos muito mais bem resolvidos. Mas penso que cabe a cada país decidir o que quer para funcionar bem a disseminação e compartilhar a informação. Os estudos provam que ter marco legal, as coisas funcionam de uma melhor maneira, mas penso que cabe a cada país decidir isso. Una última pregunta. Bueno, si ya no hay más preguntas, agradecemos su atención.